Así que estaré disponible para cualquier clase de preguntas que me quieran hacer, con todo respeto y cariño, pues estaré dispuesto a responderlas. Lo primero, muchas felicidades. Gracias. Ha sido muy ilustrativo y ha sido muy ilustrativo y pues has dejado una gran huella y creo que un espacio de reflexión. Y yo quería preguntarte qué piensas sobre la legalización de las drogas en estos países como los nuestros, con tanta corrupción. Bueno, yo te diría sobre la legalización. Para mí las drogas tristemente ya están legalizadas porque llegan a los domicilios de quien las solicite, igual que llega la pizza. Y si la pides, la droga y la pizza al mismo tiempo, te llega primero la droga. Es decir, que hay algo que ya no está funcionando bien y es la prohibición como la conocemos. Lo que está sucediendo es que el Estado no está regularizando esas sustancias y le está haciendo más daño a quien las decide consumirlas. Yo no digo que tengamos que legalizar absolutamente todos, no tengo una postura definida al respecto, pero sí creo que el mundo debería de pensar en revisar esas políticas y en darle un final a la guerra contra las drogas y pensar en declararle la paz a las drogas. Yo creo que hay herramientas mucho más eficaces, más positivas, como la educación, como el arte, como la cultura, como el amor de la familia, la información temprana desde nuestros colegios y desde nuestros padres, que nos pueden ayudar a elegir con mayor sabiduría todas las decisiones que tomamos a lo largo de la vida. Y creo que es mucho más barato educar que salir a matar a los que están haciendo o recorriendo el camino equivocado. Gracias. La situación de México y de Colombia es parecida. Y bueno, yo te quería preguntar que tú cómo crees que podemos nosotros cambiar esto, porque yo puedo decir que no voy a ayudar a la corrupción o no voy a comprar droga, pero siempre va a haber alguien que lo va a hacer. Entonces es como una cadena que, bueno, no sé, yo pienso que no tiene fin. ¿Cómo podemos terminar con esto? Tienes razón en decir que no tiene fin, porque hay 244 millones de consumidores que reconoce Naciones Unidas que existen en el mundo. Ese es un mercado muy grande al cual nadie va a estar dispuesto a renunciar. Lo que está sucediendo en México, que es lo mismo que ha sucedido en Colombia, no es culpa de los mexicanos, ni es culpa de los colombianos, por más allá de que se vivan guerras fratricidas al interior de nuestros países. Esto es lo que genera la prohibición, esto es lo que propone la prohibición, la división, el enfrentamiento, la violencia, el vaciamiento de valores humanos. Por eso yo invito a todos a que revisemos esas políticas, a que pensemos en alternativas diferentes e insisto en que la educación es un pilar fundamental que está descuidado. Hace poco en Nuevo Laredo tuve la oportunidad de preguntarles a 1.200 chicos de preparatorias si habían sido educados alguna vez sobre el tema de las drogas y todos me respondieron que no. Ahí hay una gran falencia en nuestras sociedades, en nuestros países, porque con muy pocos esfuerzos se pueden lograr cosas muy positivas, más allá que lo que se puede lograr a punta de pistolas y de ametralladoras. Gracias. ¿Cuál es la mejor opción, cuál es la solución para borrar el rencor hacia los demás? ¿Guarda algún rencor, no sé, con los Estados Unidos porque no reconocen la persona que es usted y piensan que tiene un nexo con su padre en el ámbito exterior, no en el ser? Entonces, ¿cuál sería la mejor opción para evitar romper el rencor? Mira, yo tenía una mochila en la que cargaba todos mis odios y llegué a cargar tantos odios que esta se rompió, de tanto peso que llegué a cargar ahí y nunca la reparé, dejé que quedara rota, porque si uno acumula esos odios, si uno se los deja para sí mismo, termina por enfermarse de violencia, termina por enfermarse hasta físicamente. Así que por eso les hablaba a ustedes ahora de aprender a perdonar rápido. A mí cuando me lanzan la ofensa yo casi estoy pensando de inmediato en perdonar porque no quiero quedarme con ese odio, con ese rencor guardado. De esa manera pues he encontrado alternativas distintas y eso me convierte pues en un hombre de paz en ese ejercicio cotidiano. Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas, ¿cómo estás? Quería saber si usted cree que Popeye en realidad cambió después de los 23 años que pasó en la cárcel. Pues mira, con Popeye estuvimos enemistados durante un tiempo y finalmente pues hicimos un proceso de reconciliación y de paz que yo valoro mucho porque creo que todos en la vida merecemos una segunda oportunidad.
Popeye ha pagado 23 años de cárcel, eso no es poco. Yo te garantizo que un día de cárcel los minutos se te estiran de una manera que te parece toda una vida. Es decir, que todos en la vida merecemos una segunda oportunidad. De pronto a veces él quizá no aprendió a expresarse de la mejor manera y a veces parecieran ante algunos que hace apología del delito, pero creo que como todos es válido que merezcamos una segunda oportunidad y sé lo difícil que es estar en la cárcel. Yo he estado en la cárcel, entonces respeto y valoro a todos los que han estado allá adentro y creo que él, como todos, merecemos una segunda oportunidad mientras la podamos aprovechar como debe ser, como corresponde. Gracias. Sebastián, bueno, antes que nada felicitarte por tu ponencia. Gracias. Creo que fueron muy ricos los conceptos que nos manejaste y las historias. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué consideras que políticos, empresarios, líderes o bien personas comunes opten por cometer ilícitos con tal de enriquecerse, pero así, como se dice coloquialmente, estúpidamente? Pues yo creo que no hemos aprendido a hacernos la pregunta que les decía ahora, ¿cuándo es suficiente? Muchas veces en Argentina hay un refrán que tristemente dice que el único que aprende en la cabeza ajena es el peluquero, pero realmente yo creo que tenemos la oportunidad de aprender de las historias de los demás y de esta historia se puede aprender a hacernos esa pregunta, ¿cuándo es verdaderamente suficiente? Porque a mi padre pues parecía nunca alcanzarle, es decir, todos estos excesos, todas estas excentricidades no servían para nada, pero nunca nos hicimos esa pregunta, tampoco nos detuvimos a pensar eso. Así que eso tiene que ver, por supuesto, con la cultura y con los valores humanos en los que estamos, pero en la medida en que comencemos el cambio, pues otros van a aprovechar y van a seguirnos en ese sentido. Gracias. Muchas gracias. Felicidades nuevamente. Gracias. Quería hacerte una pregunta sobre los valores que te dejó tu padre en cuanto a los valores que aplicas hoy en día con tu familia. Bueno, pues los valores que él me mostró, primero un gran afecto y respeto absoluto por la familia, por la sangre, por la mujer. Era un hombre que en la serie lo muestran muy violento con las mujeres, pero no lo era. De hecho, me educaba mucho al respecto. Me decía el respeto absoluto que tenía que tener tanto por mis seres queridos como por los demás. Paradójico, yo entiendo que esto suene paradójico porque fue un hombre que por fuera de casa le hizo mucho daño a mucha gente y uno a veces le cuesta entender cómo pudo educar bien a su hijo en esos aspectos si por fuera de casa pues hacía lo que hacía. Pero claramente para mí fue un hombre que además de mi padre fue mi gran amigo, mi gran consejero. Él nunca me invitó a que yo siguiera sus pasos. Él nunca me dijo que él quería que yo fuera un bandido como él. Siempre me dijo, hijo, si tú quieres ser médico, pues yo te voy a regalar el mejor hospital de la ciudad. Y si quieres ser peluquero, pues te voy a regalar el mejor salón de belleza de toda la ciudad. Así que lo que me alentaba era que fuera consciente de mi libertad y a que agradeciera todas las posibilidades de educación que me podía dar y a que no las desperdiciara, porque él no las había tenido. Muchas gracias. Gracias. Pensando que conociste muy bien a tu papá, ¿por qué crees que teniendo todo, el dinero, la familia, reputación, poder y todo, siguió haciendo el mal? O sea, sé que no lo puedes decir porque tú no sientes ni por él, pero pues... Mira, yo creo que yo te voy a contar, esto no es una justificación de los actos de mi padre, porque como decía, nunca justificaré la violencia ni encontraré ninguna excusa válida para ejercerla. Pero claramente en el momento en que el Estado colombiano comenzó con la violación de derechos humanos para perseguirlo a él, porque más de 2.000 personas fueron asesinadas y desaparecidas para encontrar a un solo hombre por parte del Estado colombiano, pues él ya dejó de distinguir entre él, que era un bandido, y el Estado, que debía ser quienes representaban la ley, el orden, la justicia y todo eso. Cuando el Estado decide violar derechos humanos, termina por deslegitimarse. Y los bandidos solamente reconocen al Estado a un par, es decir, a otro bandido más. Y a mi padre terminó por ocurrirle eso, porque en algún momento en Colombia, y esto no es una frase que digo yo, sino los hijos de Galán, decían que cuando el Estado había comenzado esa lógica de alianzas militares macabras, violadoras de los derechos humanos, ya no sabías de dónde venía el peligro. Es decir, que mi padre es absolutamente responsable por toda la violencia que ejerció, de eso no tengo ninguna duda, pero sí
es importante conocer el contexto político, social y económico que ocurría alrededor de nuestra familia y del país y que generaba esa violencia desde el Estado que le impedía de alguna manera a mi padre reconocer que ellos eran la autoridad. Él veía a bandidos que simplemente de noche cambiaban de uniforme. Gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas. Primero, de verdad es una bendición ver que alguien como tú, ver como una luz cuando a veces vemos tanta oscuridad y tanta violencia. Gracias. Y eres un modelo para muchísima gente. Muchas gracias. La pregunta es, entiendo que ahorita pueda coexistir en ti el padre amoroso y el padre bandido. ¿Cómo lo manejaste de niño y adolescente? No creo que para un niño o un adolescente sea fácil. Sin duda que es bien difícil manejar esas dos sensaciones, esos dos sentimientos. Pero sabes que yo de mi padre siempre recibí amor y exclusivamente fue lo que me dio. Yo quizá tuve el extraño privilegio de ser de las pocas personas, además de su familia y amigos, y haber recibido exclusivamente afecto de mi padre. Para mí era mucho más difícil juzgarlo con dureza, pues porque solo veía y conocía a ese hombre tierno, cariñoso, decente, bien educado que me trataba a mí todos los días. Yo sabía lo que él hacía y él me lo dijo desde temprano, pero claramente para mí era mucho más difícil emitir juicios de valor sobre su persona si yo sabía que lo único que él me había dado era lo mejor que tenía, que era todo su amor. Gracias. Que en tu libro platicas que también conociste, por ejemplo, a Gonzalo Rodríguez Gacha o a los demás miembros del Cartel de Medellín, si no has tenido algún tipo de acercamiento con sus familias para que no solamente tú des este mensaje, sino lo den también contigo. Mira, pues es algo que me interesa mucho y no solamente con los familiares de ex miembros del Cartel de Medellín, sino de miembros de otros carteles, hijos de patrones, entre comillas, de otros carteles, porque todos terminamos por aprender las mismas lecciones de vida. Yo no soy ningún iluminado ni me ha pasado nada especial, simplemente esta vida nos ha dejado idénticas lecciones a todos. Y para mí es muy gratificante haberme podido acercar a hablar con hijos de otros capos y entender que ellos han recibido la misma experiencia y la misma vivencia. Desde ese lugar pues aspiramos a poder generar algún tipo de proyecto que nos permita compartir con los jóvenes que estas experiencias pues hay que vivirlas, pero desde la barrera, sin tener que participar en ellas, hacernos conscientes de estas historias. Y lo que me ha llamado mucho la atención es que he recibido cartas de otros, incluso de hijos del Cartel de Cali, que me han escrito agradeciéndome por el mensaje que deja Pecados de mi padre, porque se sienten plenamente identificados por las lecciones de vida que aprendimos todos, y estoy feliz de que ellos también hayan escuchado ese llamado de la vida y ese mensaje y sean hombres de paz. Gracias. Hola. Hola. Lo que yo te quiero preguntar es que ¿qué fue lo que pasó con tu hermana? Bueno, mi hermana está bien. No, hay una parte del mito que dice que ella quedó sorda con la explosión de la bomba del edificio Mónaco, pero una cosa es eso y otra cosa es que ella escuche lo que le dé la gana, que son dos cosas muy diferentes. Ella está bien, vive en Buenos Aires con nosotros, con la familia, ha decidido no tener una vida pública. La misma violencia, las mismas vivencias que yo, ella las transitó 7 años menor. Desde entonces pues le respetamos su derecho a la intimidad y a mantenerse como tal, si bien ella apoya también nuestra actitud y nuestros mensajes de paz. Gracias. Quería saber si después del fallecimiento de tu padre cortaste los nexos, o sea, todo tipo de nexos con los narcotraficantes, o siguió habiendo comunicación. Mira, se cortaron todos los nexos después de la muerte de mi papá porque se murieron todos después, es decir, prácticamente Popeye o alguno que otro habrá quedado vivo por ahí, pero nadie más. Así que yo podría decirte que el 98% de las personas que alguna vez tuvieron algo que ver con mi padre pues están fallecidas, así que no hay posibilidad de que eso se retome y tampoco pues es mi intención. Gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Hubo algún suceso en tu vida que haya marcado que tú quieras tomar el camino de la paz y no seguir con el camino de tu padre? O sea, algo específico que te haya pasado. Bueno, mira, yo como decía antes, que recordaba haber sido el más grande crítico de mi padre. Creo que la bomba del edificio Mónaco marcó un antes y un después, no solamente en nuestras vidas, sino en la historia de Colombia como tal. Haber pasado de tener tantos lujos a no poder disfrutar ninguno de ellos, te garantizo que es una de las peores sensaciones que puede uno vivir, porque tener todo y no poder usar nada de lo que tienes
termina marcándote. En mi caso me marcó para bien. También me hubiese podido marcar para llenarme de violencia y de excusas para hacer el mal, pero siempre trato de todo lo que me ocurra, aunque sea lo malo, de adaptarlo para que sea algo positivo para mi experiencia, para mi bienestar y el futuro. Así que una marca importante seguro que fue la bomba del edificio Mónaco y tantos intentos de secuestro contra mi persona por las acciones de mi padre, no por mis acciones. Sin duda que eso marcó, claramente me marcó porque era el camino de la paz y no el de la guerra al que yo quería recorrer. Gracias. Y tenemos otra pregunta. Dale. Bueno. Hola, buenas tardes. Si hubieras tomado el camino violento cuando tuviste la oportunidad, ¿cómo crees que hubiera acabado tu vida? En segundos. No hubiera duraba más un pan a la salida de una escuela. No hubiera durado absolutamente nada. O sea, estoy seguro que yo hubiera tomado la determinación de ser Pablo Escobar 2.0 y mi vida duraba 24 horas. Yo quería saber si tú crees que tu papá tuvo algún momento como tú en el que tuvo que decidir qué versión de su vida quería, y por qué optó por la que optó y qué hubiera cambiado esa decisión. O sea, si hubiera habido algún factor que pudo haber hecho que decidiera el otro camino. Pues yo siempre me he preguntado qué sería del futuro o de la historia de Colombia también si mi país le hubiese dado la oportunidad a mi padre, como debería dársela a muchos otros jóvenes, de educarse, porque la educación superior pareciera que es un derecho, pero no lo es, sigue siendo un privilegio en mi país. Y desde ese lugar, ¿cuánta violencia nos hubiésemos podido evitar como país si a él se le hubiese dado la oportunidad de cumplir su sueño de ser contador o de ser abogado? Seguramente habría dado aportes muy positivos a la sociedad y no tan negativos como los que finalmente quedaron. Por eso pues siempre soy persistente en insistir que la educación es una arma maravillosa y muy poderosa para combatir la violencia. Gracias. Usted nos comentó como lo malo de su vida, los peores momentos, pero yo quiero saber qué ha sido el momento más feliz de su vida. El nacimiento de mi hijo Juan Emilio, sin duda que ese fue el momento en el que fue muy feliz, porque durante muchos años no quise traer a mi hijo al mundo. O sea, yo no quería traer a un niño para que fuera perseguido por los delitos de su abuelo, y temía de que si alguien perseguía a ese pequeño por los delitos de su abuelo, eso sí probablemente me convertiría a mí en un hombre violento. Por eso pospuse durante años y años, yo llevo 23 años con mi esposa, la posibilidad de tener un hijo, y apenas está por cumplir 3 años. Esperamos 20 para cumplir ese sueño. Y cuando llegó, cuando las cosas estaban un poco más tranquilas, pues fue una gran felicidad y es el gran motor de nuestras vidas y nuestra felicidad cotidiana, sin ninguna duda. Gracias. Oigan, yo creo que, aunque sé que los alumnos se tienen que ir, yo creo que un hombre como Juan Pablo Escobar, sobre todo por el momento en el que vivimos, merece que le demos un aplauso de pie. Y bueno. Y también yo creo que merece que por lo menos en un rato dejen su celular y el chat y el WhatsApp y piensen en lo que escucharon hoy y reflexionen lo que nos dijo Juan Pablo sobre su vida. Y gracias por venir. Bueno, yo quiero, en nombre de Convivencia Sin Violencia, de nuestro socio Expo Bancomer, darte esta medalla como reconocimiento a tu ayuda. Gracias por venir. La verdad nos costó trabajo dar contigo y he estado varias veces contigo. Y desde el primer día te creo todo lo que dices, porque hay gente que me cuestionó mucho. Oye, pero ¿cómo? Estoy hoy más que nunca seguro de que fue un gran acierto que vinieras y que dieras tu mensaje. Valiosísimo, poderosísimo, de alguien que vivió en carne propia, un testimonio que lo vivió desde niño. Y me llama muchísimo la atención una frase que pusiste a tu padre que dice: gracias por enseñarme el camino que no debería de seguir. Nunca se va a olvidar eso, papá. Te agradezco muchísimo que hayas venido con nosotros. Y pues por favor, déjame ponerte tu medalla. Muchas gracias.